versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Padre, santifica esta palabra. Señor, cada vez tú te manifiestas con claridad en nuestras vidas, pero especialmente, Señor, para enseñarnos a penetrar en un nivel más alto, más profundo, diríamoslo así, en tu oración, en tu presencia. Señor, pedimos que tu sangre nos limpie de todo pecado. Pedimos, Señor, que el fuego de tu Espíritu dé convicción aún de aquello que no tenemos convicción. Y, Señor, nosotros, como lo hicimos en las aguas del bautismo, decidimos, Señor, pasar por agua todo ese pecado, Señor, para que sea separado, muerto de nuestras vidas, y tu presencia no tenga ningún estorbo en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Cuando estás en la presencia del Señor, Dios obra cosas sobrenaturales. Y el Señor nos enseña a través de este modelo de oración del Padre Nuestro elementos importantes y necesarios para orar con toda seguridad que estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Y si oramos conforme a su voluntad, tenemos la seguridad de que Él nos oye. Y qué bueno es que Él nos oiga. Así como cuando quizá anteriormente no tenías tú esa seguridad que Dios te escuchara, o a lo mejor alguien que no tiene esa seguridad que Dios lo escuche y viene contigo, y ¿a poco no te han pedido? Ay, ora tú, porque a ti sí te oye el Señor, ¿verdad? O a lo mejor anteriormente en tu vida pasada, tú quizá tenías ese problema y decías, oye, ora tú, porque tú sí estás cerquita de Dios, a ti sí te oye el Señor. Pero ahora podemos tener la seguridad que en la sangre del Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, tú y yo tenemos la seguridad de que Él nos oye. Y cuando tienes la seguridad, y si te oye, pues ¿para qué te preocupas? Ya te escuchó, ¿verdad? Ya te oí. Entonces, si te oye, ten la fe de que Él te va a responder. ¿Cómo te va a responder? Bueno, eso sí, no lo sé. Porque Dios tiene sus maneras de responder. Siempre tiene sus maneras de responder. Lo que yo sí estoy seguro, que podemos descansar y podemos confiar de venir y depositarle todas nuestras cargas delante de Él. Y una vez que se las deposites, se prohíbe volver a tomarlas. O como alguien decía, ¿verdad? Echa todas las cargas en el mar y se prohíbe pescar ahí en ese lugar. Ya no las vuelvas a tomar. Lo que pasa que a veces somos como la pirinola de quita y pon, ¿verdad? Y entonces le quitamos y luego le ponemos, y luego le quitamos y le ponemos, pero el Señor dice, a Él le toca toma todo. Así que aprendamos a orar con este elemento de oración, porque cuando tú aprendes a orar con este elemento de oración, eso te convierte en un verdadero guerrero, ¿verdad? En un verdadero guerrero. Solamente que entre paréntesis quiero decirles que los guerreros, hermano mío, no andan solitos, no se enfrentan a las batallas solitos. Los guerreros son muy ordenados. Y todo aquel que se sienta guerrero o soldado en intercesión debe saber que el Señor tiene mucho orden en su ejército
y siempre va a tener a alguien al frente, así que no nos hagamos los guerreros solitarios, porque entonces vamos a sufrir las consecuencias de andarnos querer como unos soldados. Yo soy soldado, sí, cierto. Oye, ¿dónde está el resto de los soldados? Pues quién sabe dónde están, pero yo soy soldado. Pues yo sé que cómo le va a ir como en feria a ese soldado. Así que el Señor nos dice, si se ponen de acuerdo 2 o 3, ¿verdad? Por lo menos el ejército menor son 2, ¿verdad? Entonces tú y yo nos ponemos de acuerdo y vamos a hacerlo efectivamente. Esta oración que nosotros vamos a aprender y que en la frase que estamos analizando como que no se entendería muy bien, pero como lo vamos a analizar detalladamente va a quedar muy claro. Pero esta oración es la oración de autoridad. Tú tienes que saber que puedes orar esta oración de autoridad. Amén. Oración de autoridad es aquella oración que tú haces no en tu propio nombre, pero la haces en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque si Cristo ya pagó el precio por todas las enfermedades y dolores, quiere decir que esa enfermedad que anda por ahí, anda media rebeldona, así que me la vas a sujetar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Esa es una oración de autoridad. Y ese tipo de oración es la oración que nosotros tenemos que aprender a orar. Porque muchas veces que no sabemos orar en este tipo de oración de autoridad, bueno, nos causa mucha que tú pusieras orden, que tú mismo pusieras orden en oración. Por eso parte del modelo que el Señor Jesucristo te enseña a orar es que tú aprendas a orar con autoridad. Amén. Ahora, ¿cuántos quieren aprender a orar con autoridad? Porque cuando tú vas, por ejemplo, vamos a suponer que tú trabajas como agente de tránsito, entonces tú te pones tu uniforme y te pones tus insignias y todo, y bueno, te vas ahí al crucero fulano, ahí no hay ningún semáforo y tú te paras ahí, entonces pues tratas de parar a alguien y se te pasa, y le pitas como 10 veces y no se para. Entonces, ¿qué es lo que te van a decir a ti como agente de tránsito? Oiga, pues aprenda a poner autoridad. Aprenda a poner autoridad. Te va a mandar ahí a ese crucero y te va a enseñar cómo ejercer autoridad. A lo mejor no estás silbando como se debe de silbar, no estás usando el silbato como debes de usarlo, o a lo mejor no estás utilizando las señales que debes usar, o no te estás colocando a llorar nuestras desventuras en cuanto a una situación que tenemos delante de nosotros, que tenemos que aprender a orar en autoridad. Eso no quiere decir que en alguna manera no vayamos con alguien, oye, échame una manita, ¿verdad? Tengo una situación difícil, por favor, me quiero poner de acuerdo contigo, porque quiero que me ayudes en oración. Esto es diferente a que tú no aprendas a orar con autoridad. Moisés en una ocasión, el pueblo que era tan paciente, ¿verdad? El pueblo que tenían un problema, inmediatamente Moisés tiene la culpa, él y Aarón y María, los tres tienen la culpa, ¿verdad? No tenían agua, Moisés nos sacó aquí para que muriéramos. Y tenían algún problema, ya nos cansamos de comer puro maná, ¿verdad? Maná en la mañana, en la tarde, en la noche, ya estamos enfadados. Entonces el pueblo era una calamidad, no crean que eran 150 personas. Extiende tu vara, o sea, no es que era malo clamar, no era malo clamar, lo que pasa es que era el momento de usar la oración de autoridad. Es importante que tú aprendas a usar la oración de autoridad. ¿Por qué? Porque se te va a sujetar, te vas a sorprender, pero se te van a sujetar, claro, si tú lo haces adecuadamente. Nunca vayas, ¿por qué no estás sacando? ¿Por qué estás actuando con esa autoridad? Y entonces se lanzaron sobre él y lo corretearon, hasta le quitaron toda la ropa y se huyó desnudo, dice la escritura, huyó desnudo y todo golpeado. Así que es muy peligroso que tú enfrentes situaciones tratando de usar tu autoridad cuando tú no estás seguro que tienes esa autoridad. Ahora, ¿cuál parte de la oración
en el Padre Nuestro estamos analizando, pues simplemente esta parte que dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sabes que muchas veces, sin entender exactamente lo que quiere decir, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal? No nos metas en tentación. ¿Qué quiere decir? Que no permita que caigamos, ¿verdad? A ver, algo más, está muy bien. O sea, que Dios no nos ponga algo atractivo para que no caigamos. ¿Eso quiere decir no nos metas en tentación? No, ¿por qué? Amén. Vamos a comenzar desde esta premisa exactamente, ¿verdad? Que está en Santiago capítulo 1, verso 13, y vamos a aprender esto, porque mira, exactamente muchas veces pensamos, ¿verdad? Aunque claro está, no nos atrevemos a decirlo, aunque sí, muchas veces somos bien atrevidos y acusamos a Dios. Ay, es que me puso una tentación tan grande que no pude resistir y pues caí, ¿verdad? En primer lugar, no fue Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué dice no nos metas en tentación? ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que no sea Dios, sin embargo tú confías que Dios tiene control aún de aquel que te tienta, ¿verdad? Aún de aquel que te tienta. Santiago capítulo 1, versículo 13, ¿lo tiene? Dice así, desde el verso 12. Bienaventurado el varón que soporta, ¿qué? La tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Que soporta la tentación, o la mujer que soporta la tentación, cuando haya resistido la prueba, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es decir, tú vas a resistir esa tentación por causa del amor de Dios. Porque tú amas al Señor, entonces resistes la tentación, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están aquí o estamos aquí, en alguna ocasión no resistimos la tentación? Y metimos los pies, ¿verdad? ¿Cuántos de esa tentación en la cual tú no resististe, viene el Señor y te limpia de todo pecado y bueno, te deja una buena experiencia? Amén. Ahora, dice, cuando alguno es tentado, versículo 13, no diga que es tentado, ¿de qué? De parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces esta frase, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, no quiere decir que Dios es el que tienta, porque contradeciría esta escritura y la Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. Entonces no está diciendo que Dios es el que te puso la zancadilla, ¿verdad? Ay, pero ¿para qué me pusiste esta zancadilla? ¿Verdad? Caí porque me pusiste esa tentación y pues ni modo, ¿verdad? Fue más fuerte que yo. No, porque dice Corintios, Primera de Corintios también, capítulo 10, estamos primero colocando una base para poder actuar con la oración de autoridad. Primera de Corintios, capítulo 10, ¿lo tiene? Que no os dejará ser tentados más de lo que poder resistir, quedará también juntamente con la tentación la salida, ¿para qué? Para que podáis soportar. Entonces este versículo nos complementa del principio que estamos hablando. Dios no tienta a nadie. La persona que es tentada no le eche la culpa a Dios. Tampoco le eche la culpa a su mujer, ni le eche la culpa a su esposo, porque somos muy dados para disculparnos de nuestras transgresiones o nuestras culpabilidades o nuestras responsabilidades y apuntamos al otro, ¿verdad? Y es que, Señor, la esposa que tú me diste, ¿a quién le estaba echando la culpa? Le estaba echando la culpa a la esposa y a Dios, ¿verdad? Pero el bueno de Adán no tenía ninguna culpa.
¿verdad? ¿Por qué hiciste A? La esposa que tú me diste, ¿verdad? Inmediatamente ahí vino la primera excusa producto del pecado. Un momento, Señor, yo no tengo la culpa. En primer lugar, tú me dormiste para sacarme la costilla. A mí me agarraste dormido y tú me diste aquella que tú quisiste, ¿verdad? Además, a mí me gustaba más la picudita de acá y no esa que tú. No nos vamos a hacer como aquel que estaba a dieta y le pusieron enfrente de él un pastel. Y dice, ay, pues la Biblia dice que debemos acabar con la tentación, así que venga la tentación, ¿verdad? No, algo tienes que hacer con la tentación. Algo tienes que hacer con la tentación. Ahora, ten mucho cuidado, somos buenos para estar apuntando a los demás. Apuntamos sus fallas y sus errores, ¿verdad? Si tú ves a una persona, inmediatamente, híjole, pero qué mal le queda ese vestido, la verdad. Qué mal le queda ese peinado, parado, ¿verdad? Ten cuidado. Ten cuidado que no caigas. A lo mejor al rato vas a salir con un peinado de chayote. Acabó aquella humildad de cuando no sabíamos absolutamente nada. Se nos terminó porque ahora ya lo sabemos todo. Y como lo sabemos todo, nos colocamos en esa... Pero somos duros con los demás. Conmigo no, yo no tengo la culpa. No tenemos la culpa. Señor, eres tú y es el otro, ¿verdad? La esposa que ¿qué me diste ni que nada, ¿verdad? Adán todavía pudo haberle reprochado a Dios, porque Dios sí le dio a esa esposa, ¿verdad? Pero tú le vas a reprochar a Dios. ¿Qué esposo me diste? No. ¿Qué esposo escogiste, verdad? ¿Qué suegra me diste? No, tú le escogiste, ¿verdad? Le escoger a tu suegra, escogiste a la suegra y ya ni modo, ¿verdad? Algo tenemos que aprender a hacer con la tentación. Ahí involucra la oración de autoridad. ¿Cuándo vas a ejercer autoridad? Principalmente aquí en la tentación. ¿Por qué? Nosotros estamos hablando de oración de autoridad, claro, oración de autoridad en la enfermedad, en el demonio, eso es muy claro, en las circunstancias, ¿verdad? Somos buenos para hablar con autoridad a los demonios, a la enfermedad, y en el nombre de Jesús, vete, ¿verdad? Pero ¿sabes qué oración de autoridad está hablando aquí? Está hablando aquí en cuanto al mal. No nos metas en tentación. Está hablando la oración de autoridad o la actitud de autoridad en cuanto al mal. Más líbranos del mal. Fíjate muy bien que está conectado esa tentación con el maligno. Señor, no permitas que yo caiga en la tentación. Yo estoy seguro que no te ha sobrevenido ninguna tentación que va más allá de tus fuerzas. Si tú fuiste tentado, entonces el Señor te va a dar tus fuerzas. Recuerdo me dormía y venía una presencia maligna a atormentarme y muy, muy fuerte. Lo que pasa que yo había estado involucrado en el ocultismo y en la parapsicología, y cuando Satanás piensa que tiene a alguien, pues no lo quiere soltar, ¿verdad? Yo no entendía todos esos principios y todas esas cosas, pero sí tenía muchas luchas. A lo mejor yo jamás le hubiera dado esa palabra a nadie, pero en ese momento ella fue guiada por el Espíritu Santo y me abrió la Escritura en 1 Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios que os dará las fuerzas para que podáis resistir. Y sabes que yo ahí entendí una clave y dije, bueno, eso quiere decir que si viene Satanás a tratar de amedrentarme o probarme o tentarme, es porque Dios le dio permiso. Al cabo que Dios te dio permiso. Y si te dio permiso, es porque yo tengo la fuerza. Y en el nombre de Jesús te vas. Fue la última vez que lo intentó. La última vez. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la seguridad de quién es Dios y que tú no puedes ser tentado más de lo que tú puedes resistir, tú puedes orar la oración de autoridad.
Amén. Me faltó, se andaba escondiendo a ti te va a tocar más. Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 17. Efesios 6 del 10 al 17, por favor. Entonces vamos a comenzar con Efesios 6, 12. Nos hemos metido a luchar unos contra otros, en lugar de luchar la verdadera lucha que tenemos que luchar. Y siempre estoy viendo, ¿verdad? Que fulano está contra sutano y perengano contra fulano. Siempre, unos contra otros, ¿sabes? Tu lucha no es contra carne y sangre, es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero es tan hábil el enemigo para desviarte de tu lucha. Como dijo una hermana, dice, pues yo hago esto con mi esposo para que se eduque. Pero estaba bien mal educado. Mateo 26:41. Fíjate muy bien cómo es la primera manera en que tú tienes que aprender a resistir esta tentación. No es solamente diciendo, Señor, no me metas en tentación, sino tú tienes que aprender a resistir esa tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. No le eches la culpa a Dios, que Él fue el que te tentó y Él fue el que te metió en la tentación, ¿verdad? Esta expresión, no nos metas en tentación. Mande, que viven el fruto de la carne, algo más. Aunque andas en la carne, mira, no milites según la carne. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, hechicería, idolatría. Celos. Yo sé que estoy hablando aquí a seres tan santificados que no tienen celos, jamás. Pero no milites en los celos. No milites en los celos porque te van a llevar a la destrucción. Ira. No milites en la ira porque la ira es fruto de la carne, no es del espíritu. Sí, pero Jesucristo se enojó, pero no militó en la carne, ¿verdad? Gritería. Yo sé que todas estas cosas son desconocidísimas para ustedes, ¿verdad? Pero no militemos en la carne. Andamos en la carne, sí, porque luego nos excusamos también, ¿verdad? Dicen, pues soy humano, soy de carne. Sí, pero no milites en la carne. ¿Qué tienes que hacer con la carne? Quieta, ¿verdad? Sujeta la carne. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, ¿qué tienes que hacer con la ira? Sujétala, aquíétala. ¿Qué tienes que hacer con los celos? Véncelos, ¿verdad? Es que así es toda mi familia, ¿verdad? Somos celosos por naturaleza, sí, por naturaleza carnal, pero no espiritual. Tú has nacido de nuevo, amén. Bueno, Colosenses 2:15 o Mateo 18:18. Fíjate, esta es una promesa del Señor. Todo lo que ates será considerado atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esto está hablando de autoridad. Debes creer. Debes creer. No, es que no puedo doblegar este sentimiento de rechazo, ¿verdad? Si lo puedes, nada más que no debe ser en la carne. En la carne no lo podemos, pero en Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro que para vestirnos de Cristo se necesita morir a nosotros mismos. Y ahí está el detalle. ¿Cómo vas a tener la victoria? Pues muriendo a ti mismo, ¿verdad? Muriendo a ti. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si tú tomas la victoria de Jesucristo sobre principados y potestades, oye, toda autoridad se te ha sido dada. Dice, es que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y le damos muchas veces más importancia, sí tenemos esa lucha. Pero Cristo triunfó sobre esas potestades y yo soy más que vencedor en el Señor Jesucristo. Así que tenemos que tomar esa autoridad. Primera de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer ¿qué? Las obras del diablo. Amén. El que practique el pecado es de Dios.
es del diablo. ¿Y por qué se pusieron tan serios? ¿Sabes una cosa? El hecho que por alguna circunstancia tú caíste en la tentación, no te da derecho de decir, es que soy humano, nadie es perfecto. Aunque hacía título de suficiencia te vas, pero hay que arreglar esa, ¿verdad? O sea, no te permitas, no te des lujos, ¿verdad? De tener ahí materia reprobada, no te des ese lujo. Hay que arreglar las fallas y los pecados, porque estos obstaculizan la presencia de Dios en tu vida. Ahora, vamos a identificar la batalla. Hay 3 cosas. Viene esa batalla. ¿De dónde viene ese misil espiritual? Número 1, de la carne, del mundo o del diablo. Solamente viene de estas 3. Que se salga el espíritu chismoso. No, pues si tú no sujetas a la carne, entonces la carne siempre te va a molestar. ¿Me estoy explicando? Dice, manifiestas son las obras de la carne, son esto, más el fruto del espíritu. ¿Cómo vas a sujetar a la carne? A través del fruto del espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio de sí mismo. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Número 2, el mundo. ¿Cómo vas a vencer al mundo? ¿Cómo vas a vencer las tentaciones del mundo? Dice Santiago capítulo 4, verso 4. Este versículo está tremendo, ¿eh? Cuando Santiago escribió a todo el mundo, porque su carta es universal. Cuando Santiago escribió, de verdad que lanzó un montón de pedradas a todo tipo de cristianos. Dice versículo 4 así: oh almas santas. Perdón, no dice así. ¿Qué dice? Fíjate, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Tenemos que entender bien de qué se refiere aquí, Fuchi. ¿No sabes una cosa? Ser amigo del mundo quiere decir que tú participas de las cosas del mundo. En otras palabras, eres un mundano, que eres un carnal mundano, ¿verdad? Un cristiano carnal y mundano. Es decir, que tú vienes a la iglesia y pues eres un cristiano bien espiritual. Pero sales de la iglesia y eres un cristiano carnal y mundano. Eso es ser amigo del mundo. Y si tú eres amigo del mundo, olvídate y no testifiques que Cristo es tu mejor amigo. Yo te amo a ti, tú me amas a mí. No, el Señor va a ser un enemigo tuyo. ¿Por qué? Porque se te presenta alguna oportunidad en el mundo de hacer una tranza, da testimonio. Te aseguro que con el testimonio no vas a hacer nada, ¿verdad? Se te presenta ahí en la playa alguna oportunidad muy buena, dale testimonio. Y ningún arma forjada prosperará contra ti. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque esta es tu herencia. Vamos a ponernos de pie. Vamos a adorar al Señor. Vamos a cantarle con todo nuestro corazón y vamos a decirle que Él es nuestra fortaleza. Levanten las manos los que están pasando por tentaciones. Ya yo sabía, aquí el diablo no tienta a nadie. En la Nueva Esperanza ni se acerca, ¿verdad? No, tú eres tentado en muchas áreas. Eres tentado en tu hogar, por todas las ocasiones en que Él nos ha librado de la tentación y nos ha librado del maligno. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Doy gracias a Dios que nos haya librado. Vamos a adorar a Dios. Si alguien necesita oración, especialmente aquellas personas que están en alguna prueba grande, alguna tentación grande, puede acercarse aquí al frente.